acompañando con el hashtag La Guerra de los Precios. Y vamos a hablar de estos temas con dos economistas, Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Calabrini Ortiz, y Leandro Marcarián, economista. ¿Cómo te va, Leandro? Gracias por venir, gracias. ¿Cómo estamos? Bueno, bien, ¿qué tal? Otra vez estamos con la guerra de los precios, ¿no? Carne que se escapa, acuerdos que no se cumplen. ¿Por qué es tan difícil el control de precios en la Argentina? Sí, me parece que hay dos fenómenos distintos, ¿no? Por un lado, lo que nosotros llamamos como la inflación inercial, ¿no? Esa velocidad promedio que vienen teniendo los precios en general de toda la economía, en torno a un 45-50%. Y después hay casos puntuales que están bastante lejos del promedio. Medicamentos, prendas de vestir, indumentaria y carnes. Ahí es donde me parece el gobierno tiene que poner una lupa más fina, entrar más en el detalle de qué es lo que está pasando en esas cadenas. Hay temas de costos, hay temas de importadores que acaparan la importación y no le dan los insumos a los que tienen que producir. Hay productores muy concentrados, como en el caso de los alimentos, tal vez, que en un periodo muy corto de tiempo te pueden generar una variación brusca. En esos mercados puntualmente, ahí el gobierno tiene que meter la lupa más fino, porque una cosa es un aumento 45-50% como el promedio y otra es arriba del 60-70%, ¿no? Leandro, ¿cómo estás viendo? A ver, yo lo que digo es, no es que tenés un problema en un mercado puntual, tenés problema en todos los mercados de la economía, por lo tanto tenés un problema en el sistema, tenés un problema en la economía que se llama inflación, ¿sí? Atacar con controles de precio es algo que se viene haciendo como mínimo en las últimas 3 gestiones presidenciales. Lo intentó segundo gobierno de Cristina, si no me equivoco en el primero también, fracasó porque la inflación era alta. Lo intentó en sus últimos momentos Macri, fracasó porque la inflación era alta. Lo está intentando ahora Alberto, está fracasando porque la inflación es alta. No se puede controlar la inflación con controles de precio. Y te voy a dar un ejemplo muy básico. Me gusta tu corbata. Imagínate que yo te impongo que vos siempre tenés que usar esa corbata. Mientras estoy cerca tuyo te puedo controlar. Vos te vas a tu casa, haces lo que querés. Obvio. ¿Entendés? Entonces, si vos quisieras controlar los precios de la economía, necesitas un fiscal en cada uno de los comercios del país. Tan simple como eso. Eso es operativamente imposible, ¿sí? Por lo tanto, nunca va a suceder. Ahora, vos hablás un poquito de las importaciones. Buen tema. En cualquier país del planeta, los precios se controlan entre sí. ¿Me seguís? Si vos querés vender esa corbata a 10 pesos y yo te quiero vender la misma corbata a 11, nadie me la va a comprar, van a ir todos a comprártela vos. El problema es que en este país, digamos, no hay competencia, están las importaciones cerradas, no permitís que las empresas compitan entre sí y encima todo eso, obviamente, hay que decirlo, la inflación es siempre en todo momento un fenómeno monetario, venís emitiendo a lo loco. Pero los hace países 2 controlan años los precios, los países deciden selectivamente, Francia con su producción agropecuaria, cada país elige qué sector proteger. No es el caso de la Argentina, pero es falso que los precios se controlan a sí mismos en el resto del mundo. O sea, vos decís que en todos los países donde la inflación es baja, 2% anual, ¿es a base de controles de precio? No, yo lo que digo es que los países administran e intervienen los precios, asignan prioridades y privilegian sectores y protegen otros. En ningún libro de economía jamás escuché que recomienden control de precios para controlar la inflación. Eso no existe. Eso el gobierno tampoco lo está planteando, porque lo que se plantea es... Van de control de precios, control de precios. El último, la truchada que hicieron de 3 días. Por arriba del 20% del resto, en los sectores donde tenés una variación del 15-20% por encima del resto, ahí sí me parece que cambia el escenario. Y el gobierno lo plantea para estos casos puntuales, donde vos tenés... Pero fracasa. No del todo. Tanto, vos en la segunda funciona. semana de octubre tuviste 1,4% de inflación semanal, relevamos desde el ceso en supermercados, previo al congelamiento. La semana posterior, una variación negativa del menos 0,1. ¿Y qué va a pasar cuando termine el congelamiento? Bueno, pero para lo que sirve el congelamiento no es para controlar la inflación, es para evitar una disparada brusca en un periodo corto de tiempo. Pero es que no la controlás, ese es el tema. O sea, vos me estás diciendo, yo voy a poner una curita acá. Ahora, me saco la curita y sigue sangrando. Entonces no estás controlando nada. O sea, es un parche diminuto sobre un problema gigantesco. ¿Y a dónde habría que apuntar a tu interés, Leandro? A ver, vuelvo sobre lo mismo. La inflación es un fenómeno monetario. Mientras vos sigas emitiendo a lo loco un billete que en este país nadie quiere, vas a seguir teniendo este problema. Te doy otro dato.
Todos los países del planeta Tierra combaten la inflación desde su Banco Central con la tasa de interés. Nosotros tenemos la tasa de interés de referencia del Banco Central clavada en 38% hace más de un año más o menos, con inflación de 50 y pico. O sea, tenés una tasa de interés negativa del 14%. Ese es echarle leña al fuego. O sea, perdón por lo que voy a decir, pero el gobierno no está tratando de controlar la inflación. Efectivamente no lo está tratando de hacer. Y eso queda claro en los resultados. O sea, si vos tenés un 50 y pico por ciento de inflación, hay dos opciones. O sos un fracasado o no está tratando de hacerlo. No hay punto medio, o sea, no hay otra alternativa. Yo creo que lamentablemente tuvimos una experiencia que muestra cómo es atacar la inflación con la estrategia monetaria más extrema que se vio en el mundo también, ¿no? Argentina entre 2018 y 2019 congeló la base monetaria, no emitió un solo peso, puso la tasa al 75-80% y tuvo la inflación más alta de los últimos 30 años, ¿no? Me parece que también, si pensamos que con eso solo combatimos la inflación y es únicamente monetario, nos vamos a estar perdiendo una parte importante de la película. Que eso fue un... Pero nos fue un perdemos fracaso una parte gigantesco, pero también estaba... Era un sistema completamente inconsistente. Era totalmente inconsistente. Pero vos lo que estás planteando es usar la tasa de interés. Usar la tasa de interés acompañado, obviamente, a ver, ¿de dónde viene la emisión? La emisión financia el déficit. Entonces, si vos no vas a controlar jamás el déficit, por supuesto que por más que pongas la tasa de interés en infinito por infinito, tampoco te va a funcionar. Entonces, vos el problema que tenés que tener es que hoy tenés un gasto público que es infinanciable. Entonces pasamos a una cuestión monetaria a una cuestión fiscal. Yo creo que hay que contemplar otras cuestiones como la inercia inflacionaria, por ejemplo, que solo con la tasa de interés no surte el efecto de romper las expectativas como se necesita. Me parece que hay dos cuestiones. Estoy de acuerdo. O sea, acuerdos sectoriales separados, aislados, me parece que son un esfuerzo importante. Todos los precios en general. Ir a un control masivo de precios. Si vas a hacer un acuerdo masivo que no implica necesariamente. Fíjate, el último acuerdo le duró 3 días. O sea, la posibilidad de que este gobierno tenga la fuerza para hacer eso es cero. Y sumado a eso, acordate el ejemplo que acabo de poner. Si vos querés controlar todos los precios, necesitas un fiscal en cada comercio, cosa que no existe. O sea, tendrías a los 40 millones de argentinos yendo a controlar precios. O sea, es una locura. Es impracticable. No, porque yo creo que tenés que enfocar la fuerza donde es más efectiva. No te vas a ir a controlar todos los comercios si grandes productores. Vas a ir a controlar solo donde releva el INDEC, que es lo mismo. Tenés que ver, tenés que ver los eslabones de cada cadena. Hace unos 10 días atrás hubo una coincidencia entre Rodríguez Larreta y el gobierno en que dijo Rodríguez Larreta, los monopolios son uno de los problemas de la inflación en la Argentina. Argentina es un país que tiene su estructura económica muy concentrada. Eso es cierto. Eso es, digamos, no se puede discutir directamente porque vas a los números y está ahí, es cierto. Y, a ver, hay industrias en donde, por ejemplo, vos tocaste alimentos, es correcto, creo que hay una o dos empresas que te producen todo el pan y eso es muy cierto. Ahora, eso lo combatís o con leyes que defiendan la competencia, o sea, leyes antimonopolio. Están las leyes. ¿Y quién? Pero pará. ¿Quién las debería aplicar entonces? El gobierno. ¿Y qué está haciendo? Bueno, ¿no? Hay una falla. Está la ley de defensa de la competencia. Exactamente. Hay una comisión. Y ahí es donde yo te digo que el gobierno no está tratando de solucionar el problema. Si vos tenés las herramientas legales para hacerlo, para ir a romper con los monopolios, que es igual... A ver, los monopolios además era interesante porque había la causa de la inflación. Un punto de encuentro Ojo, los monopolios no son la causa de la inflación. No, bueno, los monopolios te pueden elevar el nivel de precio general. Claro, cuidado con eso. Lo que vos decías, harina, 2 empresas te manejan todo el mercado. Eso es cierto, pero a la vez, a ver, eso lo combatís con dos cosas. O con la estrategia legal, que te repito, si el que tiene el poder de hacer eso es el gobierno y no lo está haciendo, o no quieren hacerlo, son unos fracasados. Y la otra es... Importá, abrí la importación. Si tu problema es que el empresario local cobra demasiado caro, entonces yo pregunto, ¿por qué no estás favoreciendo a los consumidores locales, permitiéndoles que compren productos importados más baratos? No tenés dólares en el central para poder hacer eso, estamos de acuerdo. Pero vos, ¿qué es lo que te interesa a vos? ¿El bolsillo y la comida del argentino o los dólares del central? No, tenés claramente dos cosas que entran en conflicto, que es la mesa de los argentinos y los dólares que hay en el Banco Central. Es un conflicto que existe y no lo podés negar. Digamos, súper loable del Banco Central
usar esos dólares para que la mesa de los argentinos tiene los se llene dólares. de comida barata? Pero no tiene los dólares. ¿Cómo que no? ¿Acaso no hay 42 millones de reservas? No es un problema de costos. Cuando vos tenés en una semana un aumento del 10-15% en una gran cantidad de productos, eso puede no Es un tener que ver problema con una monetario dinámica. ese. No necesariamente, porque son dos empresas que se ponen de acuerdo para hacer eso. Y no te Abrí vas a la quedar de brazos importación, cruzados abrí la importación, que en lugar de 2 levantando la sean tasa del Banco 100.000, Central porque y la posibilidad de que aumente los precios va a ser cero. pero te pasan por arriba. No ¿Quién porque te pasa por arriba? los monopolios en 2 semanas. ¿Haciendo qué? No entiendo. Levantándote los precios y cambiándote la pauta para ese Pero mes si hay en un particular. importador que te Ahí lo trae más armás un barato, acuerdo puntual. Hagamos un ejemplo. Vos sos el único que produce la corbata de Silvestre. La cobras en el mercado Pero local. acá trabaja infinito. gente produciendo ese Vengo pan. yo, soy un Pero acá importador, trabaja te la gente vendo a 5 produciendo ese pan pesos. y no tenés Silvestre dólares. va y se compraría 50.000 corbatas. Acá tenés gente produciendo ese pan también y no tenés esos dólares para importar. Entonces hay un conflicto ahí entre la mesa de los argentinos, los precios razonables y también los dólares que tenés Por en el Banco supuesto, Central. A ver, me permiten que David quiere también meterse. Sí, David, metete, quería dale. preguntar, bueno, ¿no ves que sea una causa multicausal la inflación? Porque, bueno, los monopolios, la presión internacional, la cuestión cambiaria como una cuestión central, más allá de las variables macroeconómicas, ¿no lo ves como una cuestión multicausal, Leandro, la inflación? No, jamás. Imposible que sea multicausal. Y, digamos, Imposible. ¿por qué? Yo te pongo O sea, otro ¿la ejemplo. inflación internacional no influye en este momento? ¿Por qué tenemos la inflación más alta en el mundo en 30 años? Porque todos emitieron. ¿O Biden acaso no emitió $1 trillón para financiar, digamos, para que la economía se sostenga durante los meses de pandemia? ¿Sucedió eso o no sucedió? Sí, sucedió. Ahora, te voy unos meses más En la atrás. crisis del si querés. 2008 emitieron más, en la crisis del 2008 emitieron más y la inflación fue para abajo. Bueno, está bien. Entonces, pero ¿cómo explicás esa pará, situación? pará. Ahí emitieron más para salvar a los bancos y la inflación Yo no te voy a se decir aumentó. dos cosas. Vos me estás diciendo, ahora que la inflación subió en Estados Unidos, la inflación, por lo tanto, la inflación en Argentina sube. Entonces yo te hago el contraejemplo. Cuando la inflación estuvo estancada en 2% durante 20 años en el planeta Tierra, ¿por qué Argentina tenía inflaciones del 30 y acelerándose? Bueno, pero ahora tenemos 50. Bueno, pero justamente, Y pero por eso, cuando todos... justamente, No, pará. justamente Si cuando todos tienen- una causa que se agregó es la inflación internacional, por Sí, eso digo a que es ver, multicausal. La en el inflación mejor de internacional los te casos- generó Los precios de la es- soja no subieron al 2% En el durante mejor 20 de los años. casos, Subieron la bastante inflación más. internacional, que hoy es del 6%, te va a impactar pura y exclusivamente en los productos importados. ¿Cuánto es el porcentaje de importación sobre PBI? Está, si no me equivoco, en 20%. O sea, en el mejor de los casos, vos tenés un 6% de inflación sobre un 20% de los productos. El otro 50 y pico es 100% idiosincrasia monetaria argentina. Entonces, no le traten de echar la culpa a el resto del planeta cuando el que está emitiendo a lo loco somos nosotros. El Y maíz, te termino con esto, en dólares aumenta y eso se termino con usa esto. acá para producir carne acá. No se importa y te aumenta los precios acá. Hoy estamos ya a fines de 2021. 2022 probablemente la inflación en el mundo siga más o menos alta. 2023 todos los bancos centrales del planeta Tierra van a volver a su objetivo de inflación del 2%. ¿Cuánto crees que va a ser la inflación en Argentina en 2023? No sé. A vos te pregunto. En 2023 no sé. Bueno, seguramente seguiré en 50 o más. Entonces, no necesariamente. Mirá, lo mismo, le aposté un asado al candidato a concejal en 3 de febrero. Te apuesto un asado a vos también que en 2023 la inflación en Argentina va a ser del 50 y pico digo, también. Y te no va a digo tener que- nada que ver con lo que esté pasando en las inflaciones mundiales de El año Estados pasado Unidos, Europa, el año etcétera. pasado fue 36 la inflación, no Porque fue la economía 50. estaba muerta, estábamos todos metidos en casa, nadie laburaba, nadie consumía, nadie producía, obvio. Bueno, hay si vos otras matás a cuestiones toda la a tener en población, cuenta o no hay si otras vos matás a cuestiones? 40 millones de argentinos, la inflación va a ser cero, eso no queda duda. Entonces, si vos tenés a todo el mundo metido adentro de una casa, por supuesto que la inflación va Leandro, a desacelerarse porque no hay interacciones, no hay Leandro, comercio. está muy interesante el debate y se mete gente y dice, opinan, ¿no? Dice un televidente, Que la no me apertura puteen, por irrestricta favor. de las importaciones lo hizo Caballo y se fue la desocupación al 25%. Correcto. A ver, yo no te estoy diciendo que abrir la importación tiene cero costos. Yo lo que te estoy diciendo es, si vos realmente crees que haya competencia en esta economía, la competencia implica que haya importaciones. Ahora, es cierto de que si vos abrís la economía hoy Y a todos los y sectores. restricta y sin claro. hacer ninguna Claro. otra modificación sobre la estructura económica argentina, léase impuestos, porque
no hay que olvidarse que aproximadamente entre el 30, 40, 50% del precio de un producto final es impuestos. Entonces, si vos abrís la economía hoy, seguro se va a fundir todo el mundo. No lo niego eso. Ahora, si vos querés que haya competencia, necesariamente necesitas que haya importaciones, porque si no, hacen la del vivo como cuenta él. Es una empresa, pone el precio que quiere y ahí perdemos todos. A ver, Me parece que Nicolás. son dos frentes, pensar los controles para qué sirven, solucionar la inflación del 45-50% con 1.400 productos, estamos de acuerdo que no es la función, pero sí está claro que no te podés quedar de brazos cruzados cuando te inclinan la cancha, cuando tenés que asumir en las funciones en la Secretaría de Comercio y te aplican aumentos del 15-20% en un periodo tan corto de tiempo. Y ahí los mercados concentrados tienen un rol. No comparto en que tampoco con eso se explica un 45-50% de inflación. Pero si un mercado, las peluquerías no aumentan en 2 semanas un 10-15% todas en simultáneo. La harina, el arroz y los fideos sí, porque son pocas empresas. Y ahí no te podés quedar de brazos cruzados. Hay soluciones de mediano y largo plazo que otros actores en la cadena productora de alimentos... No son soluciones. Pero claro que... 3 días, o sea, nunca en la vida vi una pero medida yo te estoy hablando que hay como un esta. sector 3 productor días. de alimentos que sabe hacerlo, que tiene las condiciones para hacerlo, que puede producir eficientemente, solo que no tiene el capital acumulado que tiene una gran empresa. Bueno, ahí tenés que trabajar en que en 3, 5, 10 años ese sector de pequeños y medianos productores... Coincido completamente. Fomentar la generación de nuevas empresas. ¿Hay algún acuerdo más coercitivo, menos coercitivo necesitas en el corto plazo? ¿Cuántas medidas pro empresa se han tomado para combatir la inflación en este último tiempo? Contámelas. Yo realmente tengo 0 en mente. ¿A qué llamas? Pro empresa se sostuvo miles de empresas, lo que vos decís de fomentar a las pymes para que salgan a producir y que eventualmente puedan competir con estos grandes monopolios. Bueno, las líneas me parece perfecto eso, pero nadie está haciendo nada en esa línea. $1 billón de bueno, la ley de pesos. góndolas, la ley de góndolas lamentablemente no se está cumpliendo. Pero la ley de góndolas, podría... Silvestre, a ver... Bueno, pero es un buen el lugar recurso. en la góndola de un producto no te cambia nada. Es lo mismo que vos me digas, si yo me siento allá, soy más lindo, más alto que si me estoy sentada acá. No tiene nada que ver eso. Pero hay empresas lácteas que hoy te están vendiendo una muy buena producción de leche a 67 pesos, mientras las primerísimas marcas conocidas están arriba de 100. Pero a los pequeños y medianos productores, ¿qué le pasa con la ley de góndolas? Te dicen, bueno, el supermercado te compra, pero te compra, no sé, producís mermelada, 6.000 tarros de mermelada mensuales, que es todo lo que puede producir, porque es el capital que tiene, la máquina que tiene y es la escala que tiene. ¿Y qué dice? Y yo no me voy a atar a un solo supermercado que sea mi único cliente. Prefiere tener varios chiquitos por su cuenta. Eso lo condiciona el capital que tiene y cuánto puede producir, porque ese día el supermercado decide retrasarle 15 días el pago, no cobra nada, cierra el supermercado, lo echan de la cadena y se queda sin cadena de comercialización. Por lo tanto, la ley de góndola no sirve. No, hay que acompañarla con mayor capacidad productiva. Solo no lo resuelve, hay que acompañarlo en la capitalización del sector. Las medidas que toman no sirven para resolver los problemas. Recién tocaste un tema perfecto. La ley de góndola no sirve de nada y él te acaba de demostrar de que no y que lo que tendrían que estar haciendo es otra cosa. Las dos. No, eso no quita no hacer nada en la ley de góndola. No, a mí yo vuelvo, porque esto es lo interesante de estos debates, aparte que me encanta que se hable con respeto y que se intercambien, porque hay un punto de coincidencia, el tema de los monopolios. Y es raro que el Estado, que el gobierno en este caso, no aplique las leyes que tienen poder para ir contra esos monopolios. Porque son socios, Silvestre. Hay que decirlo con todas las letras. Esos grandes empresarios siempre son socios del poder político. Por lo tanto, como te decía antes, o son inútiles o no lo quieren hacer. Bueno, pero si acá hay una coincidencia entre los dos bloques de poder de la Argentina de hoy, que es Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, la verdad que podrían avanzar ahí en un primer acuerdo para combatir monopolios. No lo van a hacer, jamás. Yo lo que veo es que la COPAL, que es la entidad que agrupa las entidades productoras y la dirigen las grandes productoras de alimentos, fue de los sectores más beligerantemente, más vehementemente opositores al gobierno. Incluso en un contexto delicado, como el de la pandemia, donde rigió temporariamente un programa de precios máximos, recompusieron sus ganancias con un régimen de precios máximos vigente incluso, que era bastante beneficioso, ¿no? Cada vez fue teniendo menos producto y tenían los comunicados más vehementes de todo el sector empresario en contra del gobierno. Me parece que hay acuerdo de precio cada vez tiene menos político. Producto. Nuevamente, no funciona, no sirve de nada. Pero te das cuenta que cada vez que hablas de controles de precio, demostrás que no funcionan.
Pero ¿para qué funciona? ¿Vos qué, Para vos querés nada. bajar? ¿Para qué No, funciona? Si te para dicen controlarlo en un 52% de periodo corto de inflación, ¿para qué tiempo. va a funcionar? Vos tuviste baja inflación en los supermercados las últimas 3, 4 semanas, gracias al congelamiento. Y no solo congelamiento, sino retroactivo. ¿Te va a durar un Retroactivo año a un eso? día fue. Y no. No fue retroactivo, un día, semanas. 2 días, algo así fue. No, A al 2 1 de semanas, a octubre 2 semanas. se lanzó el 20 de octubre, al 1 de octubre, y nosotros lo registramos, porque también hay que ver, ¿no? Las medidas, el impacto. Nosotros registramos una cosa interesante. La mitad de los productos, el precio era incluso inferior al del 1 de octubre. Por eso vimos la variación de precios que vimos. Eso seguramente se vea en el índice que salga los próximos días del mes de octubre, ¿no? ¿El suyo, perdón, ¿el suyo o el del INDEC decís? ¿Qué índice? En el INDEC, el efecto del congelamiento no se va a ver en el mes de octubre porque fue 10 días, perdón, en el mes de noviembre, ¿no? Pero te hago una termina. consulta de chusma. ¿Ustedes relevan precios y hacen su propio índice o no? Sí, de supermercados específicamente. Ok. Pensé que estabas hablando de tu índice. No, nosotros hacemos un seguimiento Tengo que ir semanal de cerrando. precios. Una síntesis final, por favor. Acuerdo Leandro. de precio no sirve, la inflación es un fenómeno monetario y de vuelta, todo lo que están haciendo no ataca el verdadero problema, por lo tanto vas a seguir teniendo inflación alta, desempleo y una economía media muerta mientras sigan haciendo estas cosas. 10% dijo el ministro de Economía que crece la economía argentina Y este el año ¿eh? pasado cayó 10 y vamos a ver qué pasa el año que viene, Silvestre. Lamentablemente, mira, el PBI per cápita está en el nivel de 2010, retrocedimos 10 años. Y yo esto lo digo siempre. Alberto puede tener crecimiento en 2021, 22, 23 y terminar con un PBI más chico del que arrancó. Y sumado a eso, ponele que recuperen todo lo que se perdió durante la pandemia, digamos que la economía se recupere completa, aún así tenés más pobres que antes. Por lo tanto, tenés la riqueza más concentrada, por lo tanto terminó siendo un gobierno pro rico. ¿Entendés la locura? El gobierno peronista, kirchnerista, terminó siendo pro rico porque hay más concentración de la riqueza que con Macri. Gracias, Leandro. Gracias Gracias a por ustedes. venir. Nicolás. Bueno, me parece que si nos centramos solamente en la cuestión monetaria, ya se hizo un experimento muy fuerte en 2018-2019. Te pones la economía de sombrero, complicás a las empresas, podés tirar la tasa de interés a lo que sea, no resolvés la cuestión inflacionaria. Solo con controles de precios sectoriales pueden tener un efecto en el corto plazo. Un programa más integral, ahora ya no está el escenario electoral, que también limitaba mucho lo que se podía hacer, ¿no? Porque sentar a grandes sectores empresarios a acordar algo en el medio de una elección es algo difícil, lo evitan bastante. Para el año que viene me parece que es parte central de la agenda porque me parece que los ingresos y los precios son las claves de 2022. Nicolás, muchas gracias. Leandro, muchas gracias.